Jalea Rey. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que tiene como fin crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Así fue la votación en el Congreso. A los 70 años, sin importar si la cuenta se encuentra reconocida o no reconocida, identificada o no identificada, identificable o no identificable, la cuenta se vira al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Tras 9 horas de un ríspido debate plagado de insultos y descalificaciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, tomando 40,000 millones de pesos de cuentas no reclamadas en las Afores. Los legisladores de la oposición acusaron que se trata de un robo del ahorro de los trabajadores. Antes le querían devolver al pueblo lo robado y ahora quieren robarle al pueblo lo ahorrado. Este es un falso chucho el roto legislativo, de no creerse. Legisladores robándole su dinero a los pobres para supuestamente dárselo a otros pobres. Pero el bloque oficialista defendió la reforma como un acto de justicia social para complementar las pensiones de al menos 16,700 pesos al mes para 45 millones de trabajadores en los próximos años. 1,000,000 de veces farsantes. A quien están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40,000 millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. De acuerdo con el dictamen avalado por Morena, Partido Verde y PT, las Afores deberán traspasar al Fondo de Pensiones el dinero de cuentas inactivas de los trabajadores al cumplir 70 años, en caso de cotizar al IMSS, y de 75 años si sus aportaciones fueron al ISSSTE, lo cual confrontó posiciones entre los dos bloques en San Lázaro. Han dicho, si no se prueba esta reforma es que te opones una pensión equivalente a tu último sueldo. Esta reforma busca que tu última pensión sea equivalente a ese sueldo que ganaste con un tope del último salario promedio de cotización. Eso es una mentira, esa es otra iniciativa que, por cierto, no quieren que pase. En los próximos días se seguirá debatiendo de esto. Seguirán argumentando una campaña de desinformación. Yo les quiero decir, nosotros representamos no mentir, no robar y no traicionar. Nosotros somos orgullosamente obradoristas. Ustedes seguirán siendo miserablemente foxistas y calderonistas, y eso nadie se los va a quitar. Pese a las 230 reservas presentadas por algunos parlamentarios, la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular, y turnada al Senado. Milenio Noticias. Bueno, pues así nuestra clase política, pero para entender un poco mejor lo que está pasando con la reforma o lo que va a pasar ya operativamente hablando en esta reforma, nos acompaña el director general de Asesores Patrimoniales, Ricardo Velázquez Luna, para de ayudarnos a entender qué es lo que sucedió. Ricardo, primero, gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, ¿qué ocurrió el día de ayer, Ricardo, y a quién beneficia esto? Bueno, primero hay que entrar en contexto. La realidad es que el grupo más fuerte de personas que pueden obtener una pensión, que son los trabajadores de la industria privada que cotizan en el IMSS, pues el grupo está dividido en dos: las personas que cotizaron antes del 97, que pertenecen a otra ley de 1973. En los próximos 10 años, el 80% de las personas que se pensionen lo harán por esta ley, y para ellos no tienen afectación alguna, no hay beneficio ni prejuicio, ellos tienen otro sistema. Perfecto. Esta iniciativa de reforma, bueno, que ya se aprobó, lo que pretende es mejorar las condiciones con las que se pensionan la gente, los jóvenes que se pensionan por ley 97. Hoy día tienen en el orden de un 30% de tasa de reemplazo, esto es decir, de su salario promedio están recibiendo el 30%, es muy poquito. Y la iniciativa, pues,
está en dos partes. Una, lo que proponen es que se incremente este ingreso que van a tener al final de su vida laboral. Recordar que se pensionan con lo que ahorren en su Afore. Exactamente. Y si no les alcanza, el gobierno les va a completar hasta un promedio, ¿no? Allá hubo una primera reforma en el 2020, donde de manera escalonada el patrón está aportando más porcentaje a nuestro fondo para el retiro, para que esa tasa de reemplazo se suba. Es correcto. Para que exista pues una equidad mayor, ¿no? Porque este modelo muy a la chilena, muy al país sudamericano, copió mucho el modelo y en Chile comenzó a pasar esta realidad, que quienes estaban regresando a su pensión, su tasa de reemplazo era la que no les habían prometido. Es correcto, mira, son varios factores. Somos el peor país en México que ahorra de manera obligada el 6.5% del salario. Bajísimo. Y estamos peor que El Salvador, Nicaragua, Chile, ¿no? Eso aunado a los rendimientos pésimos que ha dejado las administradoras de fondos, en 27 años ha dejado en promedio 6% anual, que eso es la inflación. El dinero no crece, la gente ve que crece por la aportación del patrón. Entonces, tarde se dieron cuenta que no es suficiente este ahorro. La iniciativa del 2020 lo que consideró es incrementar ese ahorro. Lastimosamente, pues es un cargo 100% del patrón. Yo creo que lo correcto debe haber sido el exhorto al ahorro. Pero bueno, como sea, no es suficiente. Vamos a tener 10 años de incrementos en el ahorro, pero el rendimiento sigue siendo muy malo. Y la cantidad que se ahorra muy poquita. Entonces, esta reforma pretende que el gobierno, con la creación de un fondo, ponga la diferencia. Hasta ahí está todo bien, ¿no? Hoy, en vez de tener una tasa de reemplazo del 30%, la vas a tener cercana al 80%, con un tope de 16.700, que eso es el promedio del año pasado. Exacto. Pero, Ricardo, esta reforma pretende también, pues, quitarle... Espérame, tenemos un pequeño problemita con Julie. A ver, esta reforma va en el sentido de igualar un poco las pensiones, de dar esa justicia social, pero este fondo de los 40,000 millones, ¿de dónde se toma? ¿Es una expropiación o qué ocurrió en ese sentido? Bueno, mira, la realidad es que sí pretende, como dices, dar una mejor oportunidad a la gente que tiene un ingreso menor, ¿no? La idea es que si tienes tú un promedio de ingreso de 10,000 pesos, pues... si con lo que tienes o ahorrado en la Afore no te alcanza para una pensión de 10,000, el gobierno lo complementa. Si bien es cierto, eso es bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Recordar que el gobierno no genera ingresos. Tendrá que tomarlo de programas sociales. La propuesta o la iniciativa que se aprobó no contempla ningún cambio a la ley, ni es una reforma a la ley, solo es el primer paso de generar un fondo de pensiones. Y lo que se pretende, una vez generado ese fondo de pensiones, es definir las bases que se van a considerar para los incrementos. Ahora ese fondo, pues ya lo hemos visto, está conformado de en varias partes. El principal son 64,000 millones. El principal recurso viene justo de las administradoras de fondos, que aportarían 40,000 millones. ¿De quién? De gente que ha fallecido y no ha reclamado el recurso durante más de 10 años, gente que tiene más de 70 años y ya no cotiza hace muchos años y no ha hecho uso de su pensión. El argumento es que las administradoras están justo administrando un fondo que solo les genera riqueza a ellos y es un dinero que no se va a entregar a nadie. Entonces el gobierno... Dice el presidente, ¿no?, que se están sudando las afores de los trabajadores y pues no se tiene ningún beneficio de ello. Ahora, esto afecta únicamente a las personas, como nos platicas, Ricardo, las personas que fallecieron y nunca lo reclamaron, a las personas mayores de 70 años que nunca lo reclamaron. ¿Es exclusivamente para ellos o a quién más va a afectar directamente este retiro del... O beneficiar. O beneficiar. Sí, bueno, el dinero se va a ocupar para beneficiar a los trabajadores que se empiecen a pensionar a partir del próximo año, si es que así lo definen, en una segunda etapa de la reforma, y realmente no se va a afectar a gente que ocupe el recurso. Este dinero que se va a tomar no impide que algún familiar lo reclame. Si tú tienes un familiar que falleció hace 10 o 15 o 20 años y no reclamó los recursos, no caduca el derecho a reclamarlo, lo puedes reclamar, ya no lo harás con la Afore, sino con el gobierno. Sin embargo, sí, las Afores tienen 27 años formadas y hay gente que tiene ahí 20 años sin manejar el recurso, sin que alguien lo reclame, pues, y solo las administradoras cobran. Entonces, ese dinero, la idea es que se reparta. O sea, por ejemplo, al respecto nos lleva una pregunta interesante. Una mujer que nos escribe por acá dice que ella decidió hacer su negocio propio y entonces no ha estado, pues, abonando constantemente
por 4 años. ¿Qué es lo que ocurre ahí con su dinero? ¿También lo pueden retirar o no? Si de repente tenemos nuestra cuenta inactiva y no estamos aportando como trabajador. Bueno, recordar, hay hoy 22 millones de personas que cotizan al IMSS y las Afores tienen 41 millones de cuentas. O sea, es mucha gente que cotizó y dejó de cotizar. No hay forma de tomar el recurso del Afore porque está destinado a no ser una carga social al final de tu vida laboral. Luego, entonces, lo que tienes que hacer cuando dejas de cotizar, con independencia de haces un plan de ahorro para garantizar futuro, certidumbre en el futuro, pues tú puedes esperar a los 60 años, solicitar una pensión. Si tienes derecho a la pensión, te la otorgan y te regresan parte de los recursos. Si no tienes derecho, te regresan todos los recursos después de los 60 años. A ver, yo creo que primero hay que partir de una premisa. ¿Cómo sé si tengo Afore? ¿Cómo saber si tengo Afore? Bueno, es fácil, hay un teléfono en la CONSAR o a través de la página de la CONSAR, tú puedes meter tu número de seguridad social y vaya, cualquier persona que haya trabajado para un patrón tiene una Afore. Incluso puedes tenerla sin tener un patrón. Claro. ¿Cuáles son? Porque tengo entendido que hay solamente 2 motivos o un motivo solamente para disponer del recurso de las Afores. Fue muy utilizado, por ejemplo, en el tema del COVID. Cuando atravesamos esta enorme crisis y terrible crisis, muchas personas, que es lo peor, y nuestro asesor financiero nos va a poder decir, el dinero de las Afores hay que hacer todo lo posible por no tocarlo, porque el espíritu de esto es para utilizarlo cuando estemos en el retiro. ¿Cuáles son los mecanismos únicos para poder disponer de este recurso en nuestra vida activa? Bueno, la ley prevé que el recurso sea utilizado al final de tu vida laboral para comprar una pensión, si eres de la ley nueva, o para hacerte de una pensión de la ley anterior. Sin embargo, puedes echar mano de estos recursos si perdiste una relación laboral. Pasados 45 días de que perdiste la relación laboral, puedes solicitar una ayuda de desempleo y te darán el equivalente al último mes de vengado, al último salario que tuviste. Y esto lo puedes hacer como máximo cada 5 años. Entonces, en la pandemia mucha gente perdió la relación laboral y pudo echar mano de los recursos. Sin embargo, pues te afecta en el sentido de que disminuye el número de semanas. Exacto. Y para los de la ley 73 les afecta muchísimo porque eso puede mermar su pensión de un 10 a un 30%. Para los de la ley 97 la realidad es que no hay tanta afectación porque finalmente lo que tienen es tan poquito que si le quitas algo da igual. Claro. Para ellos el exhorto es el ahorro. Y también pues han habido mensajes a través de redes sociales que la verdad es que espantan y que dicen no, retire las Afores. No, que retiren su dinero, no es el aparte no podrán. Y no tienen por qué hacerlo, ¿no? Dice, buenas tardes, tengo 57 años, ya no trabajo, ¿puedo retirar mi Afore? No hay forma. Recordar que el Afore está constituida en la gran mayoría, en el 95% de los recursos vienen del patrón y del gobierno federal. No es un fondo que hayas hecho tú, un ahorro que hayas hecho tú de manera voluntaria, que ahí sí podrías tomarlo. Y está destinado para que no seas una carga social al final de tu vida laboral. Hoy te doy que tienes 30, 40 años el recurso del Afore y a los 60 no tienes dinero. Entonces la única forma es después de los 60 años solicitando una pensión y en el caso de no tener derecho a una pensión te regresan los recursos del Afore. Claro. No puedes renunciar al derecho de una pensión. No puedes decir no quiero pensión, dame el dinero. Si tienes derecho a una pensión, para eso se constituyó el fondo de un dinero que no pusiste tú. ¿Cuál es el concepto que debemos entender por cuenta inactiva? ¿No dejar de ver un estado de cuenta durante 2, 3 años? ¿O hay un concepto preciso que tiene esta ley para también dar un concepto de ello? Tocante al tema de la reforma que se aprobó, para el gobierno es cuenta inactiva una persona que falleció y tiene más de 10 años sin usar el recurso, o las personas mayores de 70 años que no se pensionaron y no han cotizado los últimos años. Mira, Esmeralda Torres, tengo una duda referente a las Afores. Mi esposo falleció hace 5 años, cotizó al IMSS aproximadamente durante 35, no se pensionó. ¿Yo como viuda puedo retirar esa Afore? ¿Cómo le hago? Bueno, como viuda tiene derecho a una pensión. Puede solicitar los recursos de pensión. Si no tuviera vigencia de derecho, si no tuviera derecho a una pensión, le regresan el 100% de los recursos de la Afore. Se tiene que acercar a su clínica. Si tuviera derecho a una pensión, le dan una pensión y es posible que le regresen, bueno, más bien, es seguro que le regresen una parte de los recursos. Hay que checar si su marido ya había cobrado una pensión, entonces solo pasa a ella y no hay recursos que repartir, o si él nunca cobró una pensión. Yo quisiera saber por qué no nos dejan retirar lo más que se pueda de la Afore y
también porque solo es cada 5 años y nos dan un límite de retiro. Yo trabajé por más de 10 años. Claro, bueno, Por lo porque mismo que la estábamos esencia es platicando, que el recurso sea utilizado para que compres un seguro al final de tu vida laboral que te pueda ayudar a mantener. Soy una persona que ya no trabajo más de 20 años, pero sí tengo cuenta de Afore. Ahora tengo 53 años. ¿Puedo retirar? No. No. Todavía no. Para ellos incluso recordar que cuando dejas de cotizar por más de 6 años se pierden los derechos para cobrar una pensión. Entonces la gente tiene que reincorporarse al mercado laboral para tener derecho a una pensión. Es mejor tener derecho a una pensión aunque te regresen solo parte de los recursos a que te regresen todo, porque te lo puedes acabar en un par de años y vivimos 20 años más. Exactamente, de hecho ese es el espíritu del sistema del retiro. Mira, que hay una mira interesante de Guadalupe Ahumada. Tiene 70 años de edad. Mi Afore la tengo en Inbursa y desde hace 4 años que dejé de trabajar por la pandemia, dejé de aportar a mi Afore y por diversas circunstancias no he ido a reclamar ese dinero. Yo empecé a trabajar desde 1970. ¿Existe la posibilidad de que me quiten ese dinero para la pensión del bienestar? Gracias por su atención. Vaya, no te lo van a quitar en ningún momento. Ella no aplica para que el dinero sea mandado al gobierno, pero aunque fuera el caso, no es que se lo quiten. Lo van a mandar a otra institución, pero ella en cualquier momento puede solicitar la pensión o solicitar la devolución del recurso. Entonces, ¿siguen las cuentas individuales a pesar de que todo se va a concentrar en una Afore del bienestar? Más bien, la cuenta individual desaparecerá, pero tienes derecho a reclamarla. Ya no va a estar en la Afore, pero aunque se la haya llevado el gobierno... Aunque pasen tus 70 años y no la hayas reclamado, aunque la saquen de ahí, se la lleven al Fondo del Bienestar, en el Fondo del Bienestar va a estar tu dinero. Sí, lo tendría que regresar a la administradora o hacer lo propio para obtener una pensión. Trámite, pues. Exacto. También algo importante aclarar es recordar que la mitad de la población económicamente activa lo hace en el mercado informal. Entonces esta ley solo afecta a una pequeña parte de la población que trabaja en el mercado formal. Seguimos desprotegidos en la parte informal, que es el carpintero, el abogado, el contador, el diseñador. Todos ellos trabajan en el mercado informal y para ellos no hay una reforma. Por ejemplo, hoy en día, y con esta nueva ley, con las nuevas modificaciones de la ley del 2000, quienes se vayan a pensionar, se van a pensionar ya con mayor número de tasa de reemplazo, y si están adscritos a un programa social, ya va a haber una suma donde tu ahorro va a ser más digno. Sí, bueno, más que tu ahorro, el dinero que ponga el gobierno. Exactamente. La realidad es que no podemos garantizar. El otro problema es que, si bien se aprobó la reforma y que contempla 64,000 millones, no hay un cálculo actuarial que nos diga ese dinero para cuánto va a alcanzar. Muchos expertos en economía estiman que entre 3 y 4 años puede alcanzar. Lo que no está definido es los siguientes 30 años, cuando la gente se pensiona, de dónde va a salir el dinero. El gobierno no genera recursos, seguramente... De Mexicana, dijeron, y del Tren Maya. Pues sí, pero eso no va a ser eterno, es una sola aportación. Correcto. Entonces, ¿podrían subir los impuestos? Sí, primero que los suban para ver cuál es la recaudación. Y podrían a lo mejor eliminar programas sociales. Ahora, solo se aprobó la generación de el fondo. No sabemos a partir de cuándo se va a aplicar ya el incremento que pondría el gobierno, a partir de qué edad, de qué periodo se va a tomar el promedio, si 5 o 10 años. Todo eso está por definir y muy seguramente pues habrá cambios a lo propuesto. Ahorita solo es el fondo. Entonces, tú, Ricardo, ¿recomendarías a las personas mayores de 70 años que no han reclamado eso, que de una vez vayan y lo reclamen, o es mejor esperar? Sí, no, yo le recomendaría a los familiares de las personas fallecidas o que no se pudieron pensionar que sí, vayan y soliciten los recursos. También es un problema, muchas personas tienen un recurso inferior a 50,000 pesos, hay miles de cuentas, y el problema es que no puedes ir al IMSS o a la Afore a solicitarlos porque no están facultados para determinar que tú eres el beneficiario. Tú puedes decir soy la esposa o el hijo, pero eso no lo define la Afore. Lo tienes que hacer a través de un juicio, a través de un juez, un abogado, y a veces sale más caro, por eso las cuentas se quedan ahí. Pues Ricardo, lo esencial de todo esto, y qué bueno que se hable en medios de comunicación, es que debemos de tener una cultura para el retiro. Lo que hoy está pasando, si tenemos la enorme fortuna de tener un trabajo, de estar en el mercado laboral, y tenemos una cuenta del retiro, uno, intentar aportar de manera voluntaria algunos recursos. Sé que es difícil, pero se puede. 2, lo que estamos viviendo ahorita, con el paso de los años, con el paso también de nuestra salud, quizá ya no vamos a tener ni la fortaleza ni la salud para poder seguir activos económicamente hablando. Yo creo que lo más importante es tener esa responsabilidad propia, ¿no?
Es correcto, el exhorto al ahorro siempre es lo que vamos a promover. No esperes a que el gobierno vea por ti. Es correcto. Busca una fuente segura de ahorro, un administrador activo. No recomiendo la Afore, no porque sean malas, sino que el rendimiento ha sido muy malo. La inflación se lo come. Entonces busca alternativas de ahorro y ve por ti, por tu yo viejito, porque no hay garantía que si tienes 30 años, en 30 años el gobierno pueda pagar. Claro. Y no hay garantía de que en 30 años tengas la misma fortaleza, la misma lucidez y la misma salud, ¿no? Eso también hay que plantearlo. Pues gracias Ricardo Velázquez Luna, director general de Asesores Patrimoniales. Un gusto que nos hayas acompañado. Gracias por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa.